tenemos que definir qué es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando hay un grupo de hermanos cristianos que dicen que una persona recibe a Cristo y en ese momento nace de nuevo y es sellado con el Espíritu Santo y pasa 1 año, 2 años, pero le falta algo, o sea, que no ha hablado en lenguas, porque eso ya fue un extremo tremendo, que si no hablaba en lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo, eso ya es una herejía completamente, porque a través de los siglos podemos demostrar, ¿verdad?, que los más grandes hombres de Dios no han hablado en lenguas y el don de lenguas le pertenece a la soberanía de Dios. Entonces, el hablar en lenguas no es una evidencia de tener el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos, esta persona es cristiana y esta persona ya nació de nuevo, pero le falta el bautismo del Espíritu Santo, estamos haciendo una división muy grave dentro del cristianismo. Porque cuando recibimos a Cristo, somos nacidos de nuevo, somos sellados, somos transformados en nuevas criaturas y somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la doctrina del bautismo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo nos amalga, nos une con Jesucristo para formar su cuerpo. El que no tenga el bautismo del Espíritu Santo no pertenece al cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 6. ¿Qué no sabéis que los que hemos muerto o los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Pregunta a nuestros hermanos amados, ¿a qué bautismo está hablando Romanos 6? Si me dices que el bautismo en agua, entonces el bautismo en agua salva, y ahí los verbos están en tiempo pasado. Hemos sido llamados a ser bautizados con Cristo, y una vez bautizados con Cristo, somos identificados en su muerte, en su entierro y en su resurrección. Y dice Romanos capítulo 6 que este bautismo que tuvimos en Cristo es el bautismo del Espíritu Santo. Y lo explica Pablo en 1 Corintios 12:13, que no sabéis que todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces no puede haber en el cristianismo quién tiene una cosa, quién le falta otra cosa. Dice Colosenses capítulo 2 que estamos completos en Cristo, hermanos. No nos falta nada más que crecer en la gracia y el conocimiento. Y claro que después hay que ser llenos. Se nos ordena en Efesios 5 ser llenos del Espíritu Santo. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se nos ordene ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya lo fuimos en el momento que recibimos a Jesucristo. Entonces, o sea, pero usted cree en las diferentes manifestaciones del Espíritu, usted también cree en los diferentes dones del Espíritu, usted cree que alguien puede tener el don de discernimiento, usted puede creer, o sea, eso, y pueden ser experiencias que vengan después del día que yo acepté a Cristo. Cuando yo acepto a Cristo, viene el Señor y Él me sella con su Santo Espíritu, pero en el proceso de la vida, así como puedo tener nuevos conocimientos, puedo tener más estudio de la palabra, puedo también recibir diferentes dones que Dios quiera. Eso sí lo cree. Y lo explica el apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 12. Hay diversidad de dones, hay diferentes ministerios, operaciones. A uno les dado la palabra para provecho, vamos a poner a Juan, a otro a Santiago, la palabra de sabiduría, a otro a Jorge, la palabra de ciencia, etcétera, etcétera, a otro a hacer milagros. Y dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. O sea, todo lo que tenemos, los dones y los talentos, pertenecen a la soberanía de Dios. Y Dios sabe lo que cada quien necesita. Yo no tengo que decirle, Señor, dame por favor, quiero hablar en lenguas, o quiero ser predicador, o quiero ser esto. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero cuando vivimos a Cristo, pongamos atención en la palabra de Dios, transformemos nuestra mente, como dice Romanos capítulo 2, y a través del tiempo, como dice don Jonás, vamos a ir descubriendo el impresionante potencial y los cientos de talentos y dones y tesoros que escondemos dentro y que van a ser explotados por el Espíritu Santo en la proporción en la que nos santifiquemos.